¿Cómo les va? Hoy va a ser una clase diferente. Hola Graciela, porque están trabajando en la escuela para hacer el nuevo salón y tengo 2 camiones donde doy clases habitualmente haciendo un ruido espantoso. En el fondo donde va a ser el salón hay 8 personas trabajando, así es que nos hemos venido aquí con Nachito. Vamos a compartir este ratito y la idea es hacer lo que nunca podemos. No, Nacho, así no, pórtate bien. Vamos a conversar un poquito para organizar nuestro aprendizaje. Entonces, no quería suspender la clase, realmente me parece que el contacto cotidiano es muy importante, es parte de nuestra continuidad. Y con las circunstancias que podemos. Donde hago la clase habitualmente hay un ruido infernal. En la escuela no se puede. En el salón futuro están haciendo todos unos movimientos imposibles. Así que bueno, vamos a estar acá con Nachito, que no está muy conforme de estar encerrado. Bueno, pero me parece importante que pongamos el tiempo a nuestro favor. Quiere decir que vamos a tratar en este momento de ver como un gran esquema de manera de saber qué estamos haciendo cuando nos ponemos a practicar Tai Chi. Hola Betty, hola Estela, qué lindo que estén ahí. Les decía que hoy va a ser una clase completamente diferente porque no tengo lugar donde practicar ahora. Hay un ruido espantoso, pero es el ruido que me hace muy feliz porque quiere decir que la escuela de a poquito va creciendo, va avanzando. Ya después les voy a pasar algunas fotos para que vean cómo se va volviendo realidad. Bueno, decía entonces que hoy la propuesta es hacer como un gran marco. Subí el volumen. A ver si allí ahí lo vas a escuchar mucho a Nachito. Ahí me escuchas, por favor denme un ok si escuchan, porque claramente va a ser una clase de oral, no vamos a tener práctica, vamos a trabajar teoría. Confirmame Estela, por favor, si ahí mejoró. Bueno, les decía entonces que la idea de hoy es hacer un gran esquema de ¿qué hacemos cuando practicamos Tai Chi? Voy a ver si puedo dejar el teléfono. A ver, hijo. A ver, mi amor. A ver, ahí. A ver si podés. Bueno. A ver, vamos a poner el teléfono. No, así no. Así no. Ahora vamos a tener que estar con Nachito. Así es que les voy a pedir tolerancia para todos los ruidos que él habitualmente hace. Bueno, les decía que ¿qué hacemos en nuestra vida cuando practicamos Tai Chi? Cada persona que se acerca a la práctica se acerca con un objetivo diferente. Podemos acercarnos para mejorar la salud, podemos acercarnos por simple curiosidad. Es una disciplina oriental que no tenemos mayores referencias, pero que alguien nos dijo que hacía bien. Entonces, bueno, a ver, hijito, vamos a buenos días. No, así no son tan buenos días. Así no son tan buenos días. Vamos a ver si es posible. La idea es saber qué estamos haciendo y que hay un método para estudiar Tai Chi. Cuando nosotros nos conectamos a través de un club, muchas veces le ponemos el acento a la parte física. Es una más de tantas actividades físicas que ofrece, por ejemplo, el Club Mendoza de Regatas. Es una más de tantas actividades físicas que nos ofrece algunos centros de jubilados, algunos gimnasios incluso.
Y en general, ahí el enfoque es un enfoque netamente deportivo. Nacho, así no, papi, así no, hijo, así no puedo, mi amor. A ver si me dejas dar la clase. No, está re enojado porque lo tengo como encerradito. Bueno, entonces, decía, Nachi, ya papá. Mira, a ver si se entretiene un segundo. Y si no, como siempre, voy a tener que cortar y hacer la clase grabada. Pero esta me interesaba mucho más tener la interacción con ustedes, ¿sí? Entonces, cuando te acercaste al Tai Chi como con la perspectiva de deporte, es muy probable que te pierdas el marco general, el más grande, que es el que realmente le da contenido. Cuando vamos a una escuela de Tai Chi, allí se nos presenta la práctica en todos los aspectos. En el aspecto físico, que en general se vincula con la parte terapéutica, en el aspecto de la historia de la práctica, sus orígenes, el desarrollo, las distintas etapas que tuvo, y finalmente en el aspecto marcial, que no se puede soslayar, porque cada vez que hablemos de Tai Chi estamos hablando de un arte marcial. Entonces, esto es un enorme ejercicio de atención dirigida. Tome. No, así no, papá. Tome. No puedo ir ahora la mamá está trabajando. Un segundo, por favor. No puedo ir. Vaya usted. No. Bueno. Entonces, cuando entendemos que el Tai Chi es este menú, como siempre decimos, de varios pasos, en que el aspecto físico es esencial, porque es la herramienta que tenemos para poder practicarlo. Hijo. El aspecto filosófico es esencial porque nos permite entender qué estamos haciendo. Y el aspecto marcial es esencial porque nos da contenido, nos da bandas en las que movernos para conseguir determinados objetivos. Entonces, ¿qué hacemos cuando estudiamos Tai Chi? Primero, desarrollar la atención plena. Está enojadísimo mi niño. Perdón un segundo. A ver, hijito. Un segundo, a ver si se queda tranquilito acá. Vamos a ver cuánto duramos. Bueno, decía entonces, una vez establecido que el Tai Chi no es tan solo una actividad física, no es tan solo una actividad terapéutica, no es tan solo un arte marcial, como 20 segundos duramos. Establecemos que para poder realmente aprender Tai Chi, tenemos que tener distintas etapas. Todos nosotros estamos en la etapa de familiarizarnos con los movimientos. Eso es lo que hacemos en cada clase. Ya, hijo, ya. Eso es lo que hacemos en cada clase cuando explicamos el movimiento, cuando lo describimos detalle por detalle y cuando le damos la orientación marcial. Cuando hacemos que se entienda que determinado movimiento es una palanca, que otro movimiento es una defensa, un desvío. Eso es lo que llamamos en la primera etapa familiarizarnos con los movimientos. En general este grupo está en esa etapa, familiarizándonos. Hola María. Luego, siempre remarcamos que esos movimientos no son el objetivo en sí. El objetivo
es entender que ese movimiento es el camino que va a tener la energía. Primer paso, entonces, nos familiarizamos con los movimientos. El segundo paso, entendemos la energía. Para entender la energía, hijo, así no, papá, así no. Perdón, 1000 perdones. Para entender la energía tenemos dos caminos. Primero, lo que estamos haciendo en general nosotros, que es practicar en solitario. ¿Qué quiere decir? Conocernos. Un segundo. Venga, venga, papá. Venga, mi amor. Así no puedo dar la clase. Así no se puede, papá. Vení, vamos a escuchar música allá. Ahí quietito. ¿Está? ¿Un ratito? Un ratito. Si no nos quedamos, no puedo dar la clase. A ver, estamos bravos hoy. Decía. Primero nos familiarizamos con los movimientos, luego entendemos que estos movimientos van a ser el camino para comprender las energías. Y para comprender las energías tengo que tener dos aspectos. El primero, entender y conocerme. Conocer mi cuerpo, conocer las posturas. Ya vamos a profundizar en esto. Y luego, cuando ya nos conocemos, cuando ya conocemos las técnicas, vimos los movimientos que eran el camino, me puedo vincular con un otro. Y allí sí, realmente, callar nuestra mente, estar en atención plena para poder vincularnos con la atención, con la energía de un otro. Entonces, queremos saber Tai Chi. Nos familiarizamos con los movimientos. Luego de que nos familiarizamos con los movimientos, empezamos a entender el camino de las energías. El camino de la energía lo vinculamos. Él quiere cámara, muy bien. Lo vinculamos con los movimientos personales, con tu aprendizaje en solitario y la segunda etapa con el aprendizaje con un compañero. Esa sería una graduación. Además, tenemos que tener espíritu claro. Siempre, desde el primer día que empezamos a compartir este camino, les comenté que no era una práctica que se pueda limitar a la parte física, que nuestro espíritu tiene que estar presente en cada momento. Por eso desarrollamos la atención plena, por eso desarrollamos las correctas posturas para que nuestro espíritu pueda manifestarse. Ese es un capítulo muy largo que ojalá podamos compartir en algún momento. Pero entonces hasta ahora dijimos, tengo que aprender los movimientos, tengo que entender que estos movimientos son el camino que va a usar la energía y primero lo hago yo solita, tengo que aprender las secuencias, las técnicas, las transiciones y luego voy a usar estos mismos elementos con un otro. Luego, para entender realmente de qué se trata el Tai Chi, ¿por qué elijo hoy practicar Tai Chi? Hay también distintas herramientas que nos van a permitir entender qué estamos haciendo cada vez que decimos Ibei, Chi, Shi. Entonces, estas herramientas van a ser, primero, la filosofía. ¿Se acuerdan que vivimos mencionando que es un arte marcial con la filosofía, con la base filosófica del budismo, del confucianismo, del taoísmo y del libro de las mutaciones, el I Ching? Entonces, cuando uno empieza a tomar contacto con esto, puedes decir, bueno, son cosas ajenas, son elementos extraños a mí. Y resulta que no, que el taoísmo nos muestra nuestro vínculo, nuestras interacciones de dos elementos fundamentales, la teoría del yin y el yang y la teoría de los 5 elementos, pero que podemos ya vincularnos con nosotros mismos. Esto no es algo
teórico que está en el cielo o en un libro o en una página y nada más. Es algo que vos podés vivenciar simplemente cuando entendemos que la respiración, por ejemplo, referido a la teoría del yin y el yang, la respiración es un ciclo yin y yang. El movimiento de tu corazón es un ciclo yin y yang. El proceso de la vida es un ciclo yin y yang. Que esto nos vincula necesariamente a todos los procesos de la naturaleza. Para hablar de taoísmo necesito 60 clases más o menos, pero simplemente ideas muy básicas. El taoísmo se basa en la teoría yin y yang y teoría de los 5 elementos que tenemos representados en nuestro organismo, en nuestro ser. Esto nos vincula con la naturaleza y nos da un norte. ¿Cuál es el norte? La búsqueda del equilibrio. La búsqueda permanente de equilibrar estas energías, yin y yang. Cuando hay desequilibrio se generan las enfermedades. Y vincular con nuestro organismo, con la teoría de los 5 elementos, es igual, es lo mismo. Yo tengo que entender que estos 5 elementos están en mi ser y entre ellos hay 2 relaciones. La relación de nutrición y la relación de control. De nuevo, un elemento nutre al otro, el otro nutre al otro, el otro, y a la vez un elemento controla al otro. ¿Sí? Por ejemplo, el agua nutre a la madera, pero controla el fuego. ¿Sí? Y así los 5 elementos. Tendría, ya les digo, que extenderme mucho y no es el caso, no es el objetivo de la clase. Simplemente quería darles un esquema de dónde estamos parados, qué estamos haciendo cuando hacemos tai chi. Entonces, cuando ya comienzo a entender la base filosófica, que no es algo alejado, no es algo en el cielo, es algo concreto que tenemos en nuestro accionar. Con el budismo va a pasar lo mismo. Las bases del budismo, la impermanencia, justamente el cambio constante es la base de trabajar el desapego, que el desapego es el origen el apego es el origen del sufrimiento. 4 nobles verdades, existe el sufrimiento, cuál es su origen, su camino y su fin. Entonces todo eso no es un texto, es simplemente la concreción de que en mi vida puedo llevar estos elementos para mejorar mi calidad de vida. No es un texto que está fuera de mí, es algo que si aplico no tan solo a mi hora de tai chi, sino lo aplico a mi vida, se convierte en una manera de vivir, ¿sí? Igual, por supuesto, con el confucianismo. El confucianismo nos da cómo relacionarnos, cómo respetar a mi profesor, respetar a mi compañero, respetar a mis pares, respetar a mis padres, a mis hijos. Ya, estamos bien así. Vamos los dos a dar la clase, ¿está? Pero sin protestar. Entonces, cuando decimos, ya pudimos palpar de alguna manera que la base filosófica es algo que nos atañe directamente y en forma permanente. Taoísmo, budismo, el confucianismo. Con respecto al libro de las mutaciones, con respecto al libro de I Ching, me gustaría hacer una pequeñísima mención, y es que tenemos que ser sumamente respetuosos de estos elevadísimos conocimientos que tiene la filosofía oriental. Lamentablemente llegan a Occidente de la mano algunas veces de personas que no tienen la formación suficiente, degradados. Entonces se hacen cosas que realmente son increíbles, como vender, te tiro el I Ching. El I Ching no se tira. Nuestro amadísimo profesor Roque Severino, que era una autoridad en I Ching, cuando nos daba las clases de filosofía, lo primero que nos decía, por favor, nunca paguen para que alguien les tire el I Ching o les tire los palitos o les tire las moneditas. Eso no existe. Para poder interpretar el I Ching tenemos que tener una base de conocimientos profundísimos. Muy pocas personas en Occidente acceden a ello. Incluso
muy pocas personas en Oriente. ¿Por qué? Porque el lenguaje del I Ching no es accesible incluso para aquellos que hablan chino, porque se hablaban de manera encriptada. Ya, pórtese bien. Se hablaba de manera encriptada para que solo los maestros pudieran dar una interpretación real. Entonces, tomado seriamente y por personas realmente capacitadas, es una maravilla. Tomado como un negocio occidental de tantos que se traen sin ningún fundamento y con el aspecto solo en la parte comercial, no vale la pena adentrarnos en ese plano. Ya, vamos que ya vamos. Mira, ya explicamos las bases filosóficas. Sobre todo que esta charla sirva para entender que las bases filosóficas no son algo que está afuera nuestro, que en la medida en que las estudiamos y en la medida en que profundizamos, nos damos cuenta cómo inciden directamente en nuestra vida y cómo mejoran nuestra vida. Cuando entiendo que la teoría de Yin y Yang no es otra cosa que buscar mi equilibrio físico, mental, emocional. Cuando entiendo que el budismo me da herramientas para dejar de sufrir. Cuando entiendo que el taoísmo me da, bueno, lo acabo de explicar, la búsqueda del equilibrio, el taoísmo. El confucianismo me da una estructura, me da orden. Todo eso vino de la mano del Tai Chi a nuestra vida, ¿sí? Entonces, primera etapa ya dijimos, me empecé a familiarizar con los movimientos, sáquese los dedos, empecé a entender la energía, empecé a practicar en solitario con un compañero y ahora, tratando de entender la razón, lo primero que estudié fue la filosofía, ¿sí? Tanto teoría de Yin y Yang, teoría de 5 elementos, y algo específico para nosotros, dentro de esta parte tenemos que entender los 10 principios. Los 10 principios fueron una obra extraordinaria del maestro Yang Chen-Fu. ¿Por qué? Porque si entendemos que el Tai Chi primero era algo que se transmitía despacito, de persona a persona, a los íntimos, era un conocimiento limitado a los miembros de una familia. Ya, hijo, ya, así no, por favor. No te enojes, ya estamos. Cuando el maestro Yang Chen-Fu decide viajar hacia el sur de China, cuando se dan las condiciones para que él pueda viajar al sur de China y realmente poder difundir este arte maravilloso, entiende de que es muy importante. Hijo. Entiende que es muy importante fijar bases en común para poder preservar los beneficios del Tai Chi. ¿Cuándo los va a poder preservar? Cuando los practicantes respeten las condiciones. Para eso, los principios tanto referidos a la parte física, elevo la cabeza, hundo el pecho, relajo cintura, distribuyo el peso, relajo hombros, codos para abajo, como los referidos a la práctica. Tengo que usar la intención y no la fuerza, tengo que coordinar inferior-superior, tengo que coordinar mi interior con el exterior, tengo que trabajar con continuidad y tengo que finalmente, cuando tengo todas estas herramientas, poder realizar una meditación en movimiento. Hijo. ¿Sí? Bueno, una vez que tenemos la base filosófica, estudié ya los 10 principios del maestro Yang Chen-Fu. Ya, papá, ya. No es fácil. Sabrán entender, por favor. Una vez que tenemos esta estructura, si quiero seguir profundizando, si quiero entender de qué va la práctica de Tai Chi, necesariamente tengo que recurrir a los textos clásicos de China.
Los clásicos son distintos maestros, no son grandes enciclopedias, son textos, frases que nos ayudan a entender el funcionamiento. Yo en las clases muchas veces sí, porque son en definitiva los que nos dan el camino. Por ejemplo, cuando decimos la energía nace en los pies, ya papá, se desarrolla en las piernas, se dirige con la cintura y se manifiesta en las manos, ese es un texto clásico. Sin ese texto no entendemos el camino de la energía. Ya, mi amor, tranquilo, tranquilo. Está asterisco, está todo muy alterado, hay mucho ruido ambiente y eso lo pone nervioso. Por eso les pido disculpas, pero tengo que tenerlo acá conmigo, no lo voy a dejar solito en otro lado porque hay ruido afuera, ruido en el fondo, ruido en la escuela y eso lo altera mucho. Ya, mi amor, ya está. Y yo intentando dar una clase, imagínense en qué cabeza cabe. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? Miren lo enojado. Estoy muy enojado, mamá. Estoy muy enojado. Mira, ¿hacemos masajito? Cuando nos ponemos nerviosos, ¿qué hacemos? Masajitos. Los masajitos, la digitopuntura y los masajitos, tanto en la palma de la mano como en los pies, ayudan muchísimo, muchísimo, porque tocamos puntos esenciales. Pasa que no puedo estar hablando con ustedes y masajeándolo. Norita de Ángel, mira qué día raro que viniste hoy a participar, te mando un abrazo enorme. Hoy estoy con Nachito dando la clase porque todo mi alrededor está muy alterado, entonces lo tengo que tener conmigo. Y fíjense, simplemente tocando algunos puntos, como calma. Ya, mi amor, ya. Ahí va. Bueno, estamos tratando de hilvanar cómo la base filosófica nos permite entender y nos permite mejorar nuestra calidad de vida. Luego, tenemos que empezar por comprender nuestro cuerpo. ¿Cómo comprendemos nuestro cuerpo? Eso nosotros se los hemos demostrado. A ver si con la música. La lengua. A ver, la lengua, pa. La lengua. Lo sacamos, muy bien. Aquí, acá, mira. Acá te hace bien. Acá. Vamos. ¿Ya está? ¿Ya está? Ay, mi chiquito. Aquí tendría que ya contarles todos los aspectos que tenemos que considerar en nuestro cuerpo, que muchas veces en clases también los mencionamos. Tenemos que ver los pies, tenemos que ver la estructura del cuerpo, tenemos que ver qué hacemos con las manos, tenemos que ver los 10 principios de nuevo, hijo, las aplicaciones marciales y la mirada. Esos son los 5 puntos en que vamos a poner, hijito, atención. Una vez que ya trabajamos la parte filosófica, que ya la incorporamos, ahora bajamos un poquito más a nuestras concreciones. Entonces, cuando hablamos del cuerpo, como decía, lo primero a ver son los pies. Por eso, cuando describimos cada movimiento, la primera descripción es los pies. Entonces, cuando digo el pie de adelante derechito, el de atrás a 45, estoy marcando una postura de los pies. Cuando digo en el paso vacío, puedo apoyar el talón o puedo apoyar la fuente burbujeante, estoy hablando de la postura de los pies, ¿sí? Cuando hablo de cómo usar los pies, ¿se acuerdan cuando decimos paso homogéneo,
no puede ser una pierna más rápida que la otra, no puedo modificar la altura. Hay una manera de dar el paso, talón, planta, metatarso. Entonces, cuando hablo de todo esto, ya no estoy hablando de la postura, sino de cómo moverme, ¿sí? Y luego siempre hablamos de un punto esencial que es la raíz. Cuando nosotros hablamos de la fuente burbujeante y cuando hablamos de dónde poner el peso, estamos hablando de la base. Si yo no pongo el peso en el lugar correcto, voy a tener falta de equilibrio, no voy a poder enraizarme y por ende no voy a poder generar la energía que necesito para los movimientos. Cuando hablo de la forma de mi cuerpo, ya dijimos, tengo que ajustar el cuerpo de manera de que la energía pueda fluir. Hay varios aspectos, no lo voy a explicar acá porque sería muy largo, pero lo fundamental es usar un método. ¿Y cuál va a ser el método? Que siempre decimos lo mismo. Es un presupuesto y es una consecuencia. El presupuesto es que tengo que estar relajado y usar la relajación como método. Y la consecuencia va a ser que voy a resultar de mi clase relajada. Voy a salir de mi clase relajada. Entonces, relajada en sentido tai chi. No es que voy a salir desarmada o con ganas de acostarme o con ganas de estar en un sillón. No, voy a salir expandida, voy a salir extendida, voy a salir con mucha más energía de la que tenía cuando comencé, ¿sí? Entonces, hablando de método, siempre la relajación y fundamental que tengamos en cuenta la cintura. No, dedos en la boca no. La cintura, que tanto hemos hablado de nuestra cintura. Cuando decimos la cintura es la capitana de nuestros movimientos, quiere decir que la cintura va a poder coordinar el movimiento de las extremidades, tanto superiores como inferiores, como ayudarnos a mantener el equilibrio, ¿sí? Nos ayuda la cintura en la correcta postura a mantener el equilibrio. Entonces, bueno, estos son los presupuestos como más básicos para tener un esquema claro de lo que es la práctica de Tai Chi. La teoría no es algo aislado, es algo que tengo que integrar a mi práctica. Las posturas no son aleatorias, tienen que seguir un determinado método. Los principios que nos rigen actúan tanto a nivel físico como a nivel mental, como a nivel emocional. Gracias, Graciela. Pero, a ver, ¿qué nos da el Tai Chi? Equilibrio. La posibilidad de mantener la calma ante cualquier circunstancia. Imagínense, si yo hoy estuviese como enojada o fastidiosa, no puedo porque hoy es un día muy feliz. Hoy es un día en que hay 6 personas trabajando para que nosotros tengamos un espacio precioso de práctica. ¿Cómo me voy a enojar? Hoy Nachito está asustado, está nervioso. ¿Cómo me voy a enojar? Está asustado, tengo que hacerle mimos, tengo que abrazarlo. No lo puedo dejar solito hoy. Entonces no me puede enojar. Me preocupa que para las personas que están viendo esto sea poco profesional o sea poco... Y la verdad es que es lo que yo puedo hoy hacer y feliz de decir, comparto hoy practicar, no podemos practicar, bueno, demos marco. Demos marco, así cada persona que practica Tai Chi sabe que no es solo la parte física, que no es solo la parte espiritual, elevadísimos y enajenados con nuestra realidad, es esto, es mantener el equilibrio, es mantenerte en calma, sea la situación que sea, poder valorar que la situación siempre va a tener
un aspecto yin y un aspecto yang. ¿Cuál es mi aspecto yin ahora? Mi aspecto de tratar de estar en calma. Es decir, bueno, vamos hoy a aprovechar este rato para darles este marco y que después vamos a poder festejar juntos cuando hablemos en las clases presenciales y hagamos referencia a esta clase, ¿sí? Y bueno, le voy a agradecer al copartícipe acá, que nos ha dado muchas herramientas para aprender a ser empáticos, a ser afectuosos, a decir, es el 100% de lo que puedo dar, es el 100%. ¿Puedo suspender la clase y poner un cartelito? ¿Hoy no hay clase? Sí. Pero también esto me parece una manera de proceder. Y sí, ¿cómo no vamos a tener amor total? Hoy está realmente asustado, nervioso, por eso no me gustaría que se lleven esta imagen sola de Nacho. Nacho normalmente es un maestro de amor, de cariño. Pero está muy asustado. Entonces, bueno, nada, lo tengo conmigo, ¿está? Las circunstancias que se nos presentan nos ayudan a ver si realmente integramos lo que estamos estudiando o estamos solo haciendo gimnasia. Si entendemos que en todo hay un ciclo, o si queremos aferrarnos al esquema, al estricto, a lo cuadradito, y no existe eso en la vida, o por lo menos no existe en mi vida. Existe días donde puedo desarrollar una clase bárbara, con detalle, y hay días en que tengo que buscar la manera de que no sea un día perdido, sino un día donde les dejo esta semillita para entender que todos los aspectos del Tai Chi son importantes, pero que nos ayudan en nuestra vida cotidiana. No se enoje más. No se enoje más. Ya está. ¿Sí? Bueno, resumen súper breve. Claro que es una actividad física, por supuesto. Aprendemos movimientos. Estos movimientos son el camino de la energía. Para conocerlo, primero practico solita, después practico con un otro. ¿Qué practico? Para entender que tengo que practicar, tengo que estudiar la teoría, y la teoría me va a dar la base filosófica con taoísmo, budismo, confucianismo, I Ching. Me voy a poder estudiar los clásicos, súper importantes, y voy a estudiar, ya yendo más al hueso, los 10 principios del maestro Yang Chen Fu. ¿Eso qué me va a dar? Me van a dar un control sobre mi cuerpo, sobre cómo tengo que poner mi cuerpo para practicar, sobre cómo me tengo que mover en pies, manos, forma de cuerpo, método y mirada. Una vez visto estos 5 aspectos, ya tengo una más general de qué estamos haciendo cuando practicamos Tai Chi. ¿Está? Bueno, ahora me saca, así es que me saca la mano, no quiere más masajito. Así es que si hay preguntas, por ahí es más fácil que se las conteste ahora. O si no, por supuesto, si esta clase sirve para despertar el interés de ustedes en buscar más la parte filosófica, bienvenido sea. Si esta clase sirve para entender de que no es solo una actividad física, bienvenida sea. Siempre le vamos a poner el acento a lo que podemos aprender, a lo positivo, no a que hoy no pudimos practicar. Le ponemos el acento a lo que sí pudimos, ¿vale? Bueno, y ahora sí, los voy a dejar para poder atenderlo a él realmente como se merece. También él está en una circunstancia complicada. Espero que haya servido. Y cualquier cosa quedo acá a disposición para contestar preguntas, ¿sí? Despídase. Hasta luego. Estoy muy enojado. Esperemos que mañana podamos hacer la clase más tranquilos. Les mando un abrazo grande.